Primer problema que aparece aquí es un problema que es de la última convocatoria. Es un problema que era realmente fácil de resolver y que tenía pues un par de cosas de sólido rígido, pero bueno, no mucho más, ¿no? Nos hablaba de un cuerpo, de una masa conocida que estaba suspendido de una cuerda que pasaba por una polea, ¿no? Entonces es solamente una polea con un cuerpo colgante. La polea me decía que tenía una masa y un radio, por lo tanto va a tener momento de inercia y voy a tener que aplicar las ecuaciones de rotación a esa polea, y que se deja el sistema en reposo y que se empieza a mover. Y me dice que calcule la aceleración con la que se desciende el cuerpo y la tensión de la cuerda, ¿vale? El tercer apartado es un apartado de fluidos que lo resolveremos cuando sea el momento cuando veamos la parte de fluidos, ¿no? Pero bueno, no tiene mucha dificultad tampoco. Bueno, ¿cómo se plantea un problema entonces de un cuerpo colgante en una polea? Pues es muy sencillo. Solo tengo dos cuerpos. Tengo, por un lado, el cuerpo colgante y por otro lado, la polea. ¿Qué ecuaciones tengo que aplicar? Pues, dependiendo a qué cuerpo, aplicaré la ecuación de traslación o la ecuación de rotación si pues rota o se traslada. En el caso del cuerpo colgante, pues resulta que tengo un único cuerpo que está colgado de una cuerda y entonces sobre ese cuerpo hay aplicadas dos fuerzas, que son el peso y la tensión. Como ese cuerpo baja, yo cuando aplique la ecuación de suma de fuerzas igual a masa por aceleración, lo que tengo que hacer es pues aplicar suma de fuerzas, o fuerzas a favor del movimiento, menos fuerzas en contra, igual a masa por aceleración, que es justamente lo que tengo aquí. Aquí tengo suma de fuerzas igual a m por a, pues esto es fuerzas a favor del movimiento. Este cuerpo, acabamos de decir que este cuerpo lo que hace es descender, entonces su movimiento es en este sentido. A favor del movimiento tengo el peso, fuerzas en contra, la tensión, igual a m por a. Pues ahí tengo la ecuación del primer cuerpo, ¿vale? Y el segundo cuerpo era una polea. Y entonces, como es una polea que no se traslada, sino que lo que hace es rotar, lo que tengo que aplicar es la ecuación de rotación. Y la ecuación de rotación, la ecuación que se aplica a poleas, como ya vimos en algún problema anterior, era suma de momentos igual a momento de inercia por alfa. ¿Qué momentos actúan sobre la polea? Pues sobre la polea solo he aplicado una fuerza, que es la tensión. Entonces, tensión por radio, recordad que el momento de una fuerza, de una tensión aplicada en la periferia de una polea era tensión por radio, entonces tensión por radio igual a momento de inercia por alfa. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿O cómo se desarrolla este problema? Pues como me dice que tengo una polea de solo me da radio y masa, voy a suponer que es una polea cilíndrica, aunque no hacía el problema esa explicitación, pero bueno, suponemos que es cilíndrica. ¿Eso qué implica? Pues implica que al ser cilíndrica el momento de inercia es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Recordad que hay que saber determinados momentos de inercia, que son la polea, la varilla y la esfera. El cilindro, quiero decir, el cilindro entonces tiene un momento de inercia que es un medio la masa por el radio al cuadrado, y por alfa, que si recordáis, alfa es la aceleración angular que se puede poner en función de la aceleración lineal, teniendo en cuenta que la aceleración lineal es la angular por el radio, por lo tanto la angular es la lineal entre el radio. Y entonces, en vez de alfa, yo puedo escribir aceleración lineal entre el radio. Bien. Si yo ahí empiezo a simplificar, lo primero que voy a ver es que este R con esta R se me va y esta R con esta R se me va, con lo cual yo elimino R de las ecuaciones. Es decir, que el resultado de la aceleración no depende del radio, aunque me lo daban. Eso implica que después de haber hecho las simplificaciones pertinentes, pues me sale que me sale que la ecuación se me transforma en que la tensión es igual a un medio de la masa de la polea por aceleración. Y entonces, ¿eso en qué va a consistir? ¿O de qué va a qué me va a dar lugar? Pues me va a dar lugar a que si yo tomo esta ecuación y esta otra, yo voy a formar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde la aceleración A es la incógnita, ¿no? La tensión también.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la primera ecuación. Aquí el método de resolución pues depende un poco de cómo lo hagáis cada uno de vosotros. Yo vengo a esta ecuación y en esta ecuación lo que hago es, en vez de t, poner lo que me dice la segunda. Y entonces lo que consigo de esta manera es que yo tenga una única ecuación de con una incógnita que es A, ¿no? La resolución de A, pues como vosotros queráis, da igual, es despejar A. Entonces, ¿cómo despejo A? Pues paso para un lado, un despeje básico, ¿no? Al final me queda esta expresión, y esta expresión matemática. Lo único que tengo que hacer ahora es sustituir los datos que me da el problema. Esta expresión depende de M mayúscula, que es la masa de la polea, de M minúscula, que es la masa del cuerpo colgante, y de G. Entonces, como veis, aquí abajo está sustituida cada una de estas cosas por su valor, ¿no? Entonces, el problema, si os fijáis, me daba la masa del cuerpo, me daba también cuánto valía la masa de la polea, me daba también que G era 9,8. Bueno, entonces, pues simplemente sustituyendo obtengo un valor numérico de la aceleración que era 2,29 metros segundo cuadrado. A continuación, un problema muy sencillo. Lo que me pedía era la tensión de la cuerda. Vale, entonces nosotros cuando hicimos el planteamiento simplemente dijimos, vale, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son la del cuerpo colgante, que es esta, y la de la polea. Al resolver ese sistema, yo voy a tener la resolución de dos de las incógnitas, que son la tensión y la aceleración. Pues ya está, la tensión es la otra incógnita del sistema. Una vez que yo sé la aceleración, vengo a cualquiera de las dos ecuaciones, preferentemente, o es mejor venir aquí, que ya la tengo despejada, y sustituir un medio de la masa de la polea, que me lo daba el problema, 2,92 kilogramos, por la aceleración. Y la aceleración, que es 2,29, que la acabo de calcular. Entonces,